La mensajera llegó a las 3:47 de la tarde. Yo estaba preparando café en la cocina, con esa sensación tranquila de quien espera que diciembre traiga paz y familia. El teléfono vibró sobre la mesa. Una notificación del grupo familiar. Abrí sin pensar, como siempre hago. Y las palabras que leí me atravesaron como cuchillos afilados. Esta Navidad vamos a recibir a la familia de mi esposa. No habrá lugar para ti en la mesa. Nicolás. Mi hijo. El niño que cargué en mi vientre durante 9 meses. El hombre al que dediqué cada día de mi vida desde que su padre murió. Esas palabras estaban ahí, escritas con una frialdad que me cortó la respiración. Miré la pantalla sin parpadear. Sentí como mis dedos temblaban sosteniendo el teléfono. No habrá lugar para ti en la mesa. Como si yo fuera una extraña. Como si mi presencia fuera un estorbo. Como si los últimos 40 años no significaran absolutamente nada. Antes de que pudiera reaccionar, llegó otro mensaje. Patricia. Mi nuera. La mujer que siempre sonreía cuando necesitaba algo y desaparecía cuando ya lo tenía. Pero queremos que hagas el pavó, como siempre. Nadie lo prepara como tú. Leí esas palabras 3 veces. 4. 5. Querían excluirme de la cena. Querían borrarme de la fotografía familiar. Pero el pavó, el pavó sí lo querían. Mis manos. Mi receta. Mi trabajo. Solo que yo debía hacerlo desde la sombra, como una empleada invisible. Entregar el platillo y desaparecer. No molestar. No ocupar espacio. No existir. Y entonces llegó el tercer mensaje. Nicolás otra vez. Y no vengas con dramas. Todavía quiero el dinero para la remodelación de regalo. Ahí estaba. La verdad desnuda y brutal. No había lugar para mí en su mesa, pero sí había lugar para mi dinero. Para mi esfuerzo. Para todo lo que pudiera darles sin pedir nada a cambio. El café se enfrió en la taza. Me quedé mirando esos mensajes durante minutos que parecieron horas. Sentí una opresión en el pecho que conocía bien. Era la misma que sentía cada vez que tragaba palabras que quería gritar. Cada vez que sonreía cuando quería llorar. Cada vez que decía que todo estaba bien cuando todo se estaba derrumbando. No respondí. No inmediatamente. Dejé el teléfono sobre la mesa y caminé hacia la ventana. Afuera, los vecinos colgaban luces navideñas. Familias reían. Niños jugaban. Y yo estaba ahí, en mi propia casa, sintiéndome más sola que nunca. Me pregunté cuándo había pasado. Cuando me había convertido en alguien prescindible para mi propio hijo. Cuando dejé de ser mamá para convertirme en cajero automático. Recordé la última vez que cenamos juntos. Fue hace 2 meses. Yo había cocinado durante horas. Preparé sus platillos favoritos. Puse la mesa con cuidado. Esperé. Llegaron 1 hora tarde. Patricia apenas tocó la comida. Dijo que estaba a dieta. Nicolás comió rápido, mirando el teléfono. Hablaron sobre la remodelación que querían hacer. Sobre los muebles nuevos que necesitaban. Sobre el viaje que planeaban. Yo escuché. Asentí. Sonreí. Y cuando terminaron de comer, se fueron. Ni siquiera me ayudaron a recoger los platos. Debí haberlo visto entonces. Las señales estaban ahí. Claras. Brillantes. Gritando. Pero yo no quise verlas. Porque una madre nunca quiere creer que su hijo la trata como basura. Porque una madre siempre encuentra excusas. Está ocupado. Está estresado. Tiene muchas responsabilidades. Son mentiras que nos decimos para no enfrentar la verdad. Y la verdad duele más que cualquier mentira. Volví a mirar el teléfono. Los mensajes seguían ahí. Fríos. Crueles. Reales. Y algo dentro de mí se quebró. No fue un quiebre ruidoso. No grité. No lloré. Fue algo silencioso. Profundo. Definitivo. Fue el momento en que una parte de mí dijo basta. Fue el momento en que entendí que amor no es aguantar todo. Que amor no es desaparecer para que otros brillen. Que amor no es aceptar migajas y llamarlas banquete. Tomé el teléfono otra vez. Leí los mensajes por última vez.
Y entonces hice algo que nunca había hecho en mi vida. No respondí con disculpas. No respondí con justificaciones. No respondí suplicando un lugar en su mesa. Simplemente cerré el chat. Apagué el teléfono. Y me senté en silencio. Porque había tomado una decisión. No iba a hacer escándalo. No iba a rogar. No iba a humillarme. Iba a hacer algo mucho más poderoso. Iba a actuar. Y ellos no tenían idea de lo que estaba por venir. Me llamo Eugenia. Tengo 64 años. Y durante los últimos 12 años he vivido para una sola persona que no soy yo. Mi esposo murió cuando Nicolás tenía 25 años. Un infarto fulminante que no dio tiempo ni para despedidas. Una mañana estaba desayunando conmigo y por la tarde ya no estaba. Así de rápido se va todo. Así de frágil es la vida. Y así de sola me quedé. Pero no me permití derrumbarme. No podía. Nicolás me necesitaba. Estaba terminando la universidad. Tenía sueños. Tenía planes. Y yo decidí que esos sueños no morirían con su padre. Vendí el carro que tanto me gustaba. Cancelé el viaje que había planeado durante años. Reduje gastos. Trabajé horas extras. Hice lo que toda madre hace. Di todo. Sin quejarme. Sin esperar aplausos. Porque eso es lo que significa ser madre, pensaba yo. Sacrificarse. Desaparecer un poco para que ellos crezcan. Cuando Nicolás se graduó, yo estaba ahí. Primera fila. Aplaudiendo más fuerte que nadie. Llorando de orgullo. Él me abrazó ese día y me dijo que nada de eso habría sido posible sin mí. Guardé esas palabras como un tesoro. Las repetí en las noches difíciles. En los momentos de soledad. En los días en que me preguntaba si todo había valido la pena. 2 años después conoció a Patricia. Una mujer bonita. Educada. Con una sonrisa que parecía sincera. Al principio me cayó bien. Pensé que era buena para él. Que lo hacía feliz. Me esforcé por crear una relación cercana con ella. La invitaba a tomar café. Le preguntaba sobre su trabajo. Escuchaba sus historias. Pero con el tiempo noté algo. Patricia solo aparecía cuando necesitaba algo. Un consejo que en realidad era una orden disfrazada. Una opinión que en realidad era una crítica envuelta en papel bonito. Pero yo no dije nada. No quería ser esa suegra. La que se mete. La que molesta. La que complica las cosas. Cuando se casaron, yo pagué la mitad de la boda. $10,000 que había ahorrado durante años. Dinero que pensaba usar para arreglar mi casa. Para ese viaje que siempre postergaba. Pero Nicolás me lo pidió con esa mirada que conocía desde niño. Y yo no pude negarme. Nunca pude negarle nada. Patricia eligió todo. El salón más caro. El menú más elaborado. Las flores importadas. Yo solo firmé los cheques. Y sonreí en las fotografías. Como siempre. Cuando compraron su casa, adivina quién dio el enganche. $15,000. Más de la mitad de mis ahorros. Nicolás me prometió que me los devolvería. Poco a poco. Cuando las cosas mejoraran. Pasaron 5 años. Nunca vi un centavo. Y yo nunca lo mencioné. Porque las madres no cobran. Las madres no llevan cuentas. Las madres dan sin esperar recibir. O eso me habían enseñado. Hace 3 años Nicolás perdió su empleo. Fue un golpe duro para él. Para ellos. Las cuentas seguían llegando. La hipoteca no esperaba. Y Patricia estaba embarazada. ¿Quién crees que pagó sus gastos durante 8 meses? ¿Quién crees que compró la cuna? Los pañales. La ropa. La carriola. Yo. Siempre yo. Y cuando finalmente consiguió otro trabajo, nunca hubo un gracias real. Solo un mensaje rápido. Un emoji. Una palmada en el hombro. Cuando Patricia tuvo complicaciones en el embarazo, yo dejé todo. Cancelé mis planes. Mis citas. Mi vida. Me mudé a su casa durante 2 meses. Cocinaba. Limpiaba. Lavaba. Cuidaba de ella como si fuera mi propia hija. Me desvelaba cuando tenía dolores. La llevaba al médico.
Le sostenía la mano cuando tenía miedo. Y cuando nació el bebé, cuando todo salió bien, Patricia abrazó primero a su madre. Marta llegó al hospital y se llevó todos los créditos, todas las fotografías, todo el protagonismo. Y yo me quedé en una esquina, invisible, como siempre. Después del nacimiento del bebé, todo cambió. Las visitas a mi casa se hicieron cada vez más escasas. Siempre había una excusa. El niño estaba cansado. Ellos tenían compromisos. La casa era un desastre. Pero cuando yo los invitaba a almorzar, cuando yo cocinaba, entonces sí aparecían. Con hambre, con prisa, con esa actitud de quien cumple una obligación incómoda. Los domingos que pasábamos juntos desaparecieron. Las llamadas se volvieron mensajes cortos. Los mensajes se volvieron reacciones rápidas. Y yo me volví alguien a quien llaman solo cuando necesitan algo. Dinero para arreglar el carro. Ayuda con el niño porque la niñera renunció. Préstamos que nunca se devuelven. Favores que nunca se agradecen. Me convertí en un recurso. En una herramienta. En algo útil pero no amado. Y lo peor es que yo lo permití. Cada vez que me sentía usada, me convencía de que estaba exagerando. Cada vez que me sentía invisible, me decía que era cosa mía. Cada vez que tragaba lágrimas después de colgar el teléfono, me repetía que así son las familias modernas. Ocupadas, distantes, pero unidas en el fondo. Mentiras. Todas mentiras que me contaba para no enfrentar la verdad. La verdad era simple y dolorosa. Para Nicolás, yo era conveniente. Para Patricia, yo era útil. Para ambos, yo era prescindible. Hasta que necesitaban dinero. Hasta que necesitaban un favor. Hasta que necesitaban que alguien resolviera sus problemas. Entonces sí me recordaban. Entonces sí existía. Entonces sí era mamá. Y ahora, sentada en mi sala, mirando esos mensajes crueles en la pantalla de mi teléfono, finalmente lo veía claro. No había confusión. No había malentendidos. Era simple. Me habían quitado de la mesa de Navidad como quien quita un plato sucio. Pero querían mi pavó. Y querían mi dinero. Querían todo lo que pudiera darles. Menos mi presencia. Menos mi compañía. Menos yo. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando el techo, reproduciendo en mi mente cada momento de los últimos años. Como una película en cámara lenta. Cada escena que había ignorado. Cada señal que había pasado por alto. Cada vez que elegí creer la mentira cómoda en lugar de enfrentar la verdad incómoda. Y las señales estaban por todas partes. Gritando. Solo que yo había decidido no escuchar. Recordé el cumpleaños pasado. Mi cumpleaños. 64 años. Nicolás me llamó a las 11 de la noche. 11 de la noche. Me dijo que se le había olvidado. Que había tenido un día terrible en el trabajo. Que Patricia estaba enferma. Que el niño no había dormido. Excusas. Siempre excusas. Le dije que no había problema. Que lo entendía. Colgué el teléfono y me senté sola en mi sala, mirando el pastel que había comprado para mí misma. Un pastel pequeño. De esos individuales que venden en la panadería. Porque nadie más iba a venir. Soplé la vela sola. Canté feliz cumpleaños en voz baja. Y lloré mientras comía. Pero al día siguiente, cuando Nicolás me preguntó si había pasado un buen día, yo mentí. Dije que sí. Dije que había estado perfecto. Porque eso hacen las madres, pensaba. Protegen los sentimientos de sus hijos. Aunque eso signifique destrozar los propios. 3 meses atrás los invité a cenar. Pasé todo el día cocinando. Hice sus platillos favoritos. El estofado que a Nicolás le encanta desde niño. Las empanadas que Patricia siempre decía que eran las mejores que había probado. El postre especial que lleva horas preparar. Puse la mesa con el mantel bueno. Saqué la vajilla que solo uso en ocasiones importantes. Encendí velas. Todo estaba perfecto. Esperé a las 7. Pasaron las 7. Las 8. A las 8:30 recibí un mensaje de Patricia. Lo siento, surgió algo con la familia de mi mamá. No podremos ir. Guárdanos algo.
Guardanos algo. Como si yo fuera un restaurante. Como si mi tiempo no valiera nada. Como si las horas que pasé cocinando fueran irrelevantes. Me senté frente a esa mesa llena de comida. Sola. Otra vez. Y comí en silencio. Guardé porciones en contenedores. Se los llevé al día siguiente. Nicolás los recibió en la puerta. Ni siquiera me invitó a pasar. Dijo que tenían visitas. ¿Qué otro día? Tomó los contenedores y cerró la puerta. Yo me quedé ahí parada, mirando esa puerta cerrada, sintiendo como algo se rompía dentro de mí. Pero no dije nada. Volví a mi carro. Manejé a casa. Y seguí como si nada hubiera pasado. Hace 6 meses, Patricia me llamó un martes por la tarde. Su voz sonaba dulce. Demasiado dulce. Esa dulzura falsa que usa cuando quiere algo. Me preguntó cómo estaba. ¿Qué había hecho? Si había visto la nueva serie de moda. Conversación vacía. Palabras sin peso. Y entonces llegó lo que realmente quería. Necesitaban $3,000. Urgente. El carro se había descompuesto. Necesitaban reparaciones que no podían esperar. Me prometió que me lo devolverían el siguiente mes. Con intereses, dijo. Como si yo fuera un banco. Le transferí el dinero ese mismo día. Pasó el siguiente mes. Y el siguiente. Y el siguiente. Nunca volví a ver ese dinero. Nunca volvió a mencionarse. Y yo no pregunté. Porque las madres no cobran deudas. Las madres no incomodan. Las madres solo dan. Y dan. Y dan hasta que no queda nada. Pensé en todas las veces que cancelé mis propios planes porque ellos me necesitaban. La vez que iba a ir al teatro con Graciela, mi amiga de toda la vida, pero Nicolás me llamó porque necesitaba que cuidara al niño. Cancelé. La vez que tenía cita con el médico para ese dolor en la espalda que me molestaba desde hace meses, pero Patricia tuvo una emergencia y necesitaba que la llevara al dentista. Reprogramé mi cita. 3 veces. Hasta que dejé de intentarlo. El dolor sigue ahí. Pero ellos nunca preguntaron. Recordé el Día de las Madres. Esperé todo el día. Pensé que vendrían. Que al menos llamarían temprano. Pasó la mañana. La tarde. A las 8 de la noche llegó un mensaje. Feliz día, mamá. Te queremos mucho. Con un emoji de corazón. Un mensaje genérico. Del tipo que mandas a cualquiera. Sin esfuerzo. Sin tiempo. Sin amor real. Y yo respondí gracias, hijo, con otro emoji. Porque eso es lo que hacemos. Pretendemos que todo está bien. Pretendemos que no duele. Pretendemos que un mensaje de 2 segundos compensa una vida entera de entregas. Pero lo que más me dolió fue recordar la conversación que escuché sin querer. Fue hace 2 meses. Yo había ido a su casa a llevarles comida. Toqué el timbre. Nadie respondió. La puerta estaba entreabierta. Entré. Escuché voces en la cocina. Patricia hablaba por teléfono. Con su madre, Marta. No me vieron. Y escuché como Patricia le decía, sí, mamá, ya sé. Pero es útil tenerla cerca. Nos ayuda mucho con el dinero. Y cocina increíble. Solo hay que saber manejarla. Manejarla. Esa palabra se clavó en mi pecho como una astilla envenenada. Yo no era una persona para Patricia. Era algo que se maneja. Algo que se usa. Algo conveniente. Me quedé paralizada en la entrada. No supe qué hacer. No supe qué decir. Entonces Nicolás entró a la cocina y Patricia cambió de tema. Yo fingí que acababa de llegar. Dejé la comida. Sonreí. Me fui. Y lloré todo el camino a casa. Pero nunca lo mencioné. Porque una parte de mí tenía miedo. Miedo de que si lo mencionaba tendría que enfrentar la verdad completa. Y la verdad completa era insoportable. La verdad era que mi hijo se había casado con una mujer que me veía como un recurso. Y él lo permitía. Peor aún, él participaba. Porque cada vez que necesitaban dinero, era Nicolás quien llamaba. Cada vez que querían un favor, era Nicolás quien pedía. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y lo hacía igual. Porque era fácil. Porque yo siempre decía que sí.
Porque nunca puse límites. Porque les enseñé que mi amor no tenía precio. Y ellos aprendieron que eso significaba que mi amor no tenía valor. Me levanté de la cama a las 5 de la mañana. Todavía estaba oscuro afuera. Preparé café. Me senté en la mesa de la cocina. Saqué mi teléfono. Volví a leer los mensajes. Y esta vez no sentí solo dolor. Sentí algo más. Sentí claridad. Esa claridad brutal que llega cuando finalmente dejas de engañarte. Cuando finalmente ves las cosas como son y no como quieres que sean. No habrá lugar para ti en la mesa. Pero queremos que hagas el pavó. Y no vengas con dramas. Todavía quiero el dinero. Esas palabras ya no solo me dolían. Me liberaban. Porque me mostraban con precisión exacta quién era yo para ellos. Un medio. No un fin. Una herramienta. No una persona. Una conveniencia. No una madre. Y sentada ahí, con el café caliente entre mis manos, tomé una decisión. No iba a rogar. No iba a llorar. No iba a suplicar por un lugar en una mesa donde claramente no me querían. Iba a hacer algo que nunca había hecho en toda mi vida. Iba a elegirme a mí misma. Iba a decir no. Iba a poner límites. Iba a demostrarles que una madre que da todo también puede decidir no dar más. Y no iba a hacerlo con gritos. No iba a hacerlo con reclamos. Iba a hacerlo con acciones. Con decisiones. Con dignidad. Porque si algo me enseñó la vida es que la dignidad silenciosa es más poderosa que 1000 palabras de súplica. El sol comenzaba a entrar por la ventana de la cocina cuando tomé mi teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía meses. Un número que miraba de vez en cuando con nostalgia. Con anhelo. Con ese tipo de tristeza que sientes cuando sabes que hay algo bueno esperándote, pero no te permites tomarlo. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestaran. Eugenia. La voz de Graciela sonaba somnolienta pero feliz. ¿Qué haces llamando tan temprano? Graciela. Mi amiga desde la secundaria. La mujer que conocía todas mis historias. Todos mis secretos. Todos mis dolores. Nos habíamos distanciado en los últimos años. No por falta de cariño, sino porque yo había dedicado cada minuto libre a estar disponible para Nicolás. Para Patricia. Para un nieto que apenas me dejaban ver. Había cancelado tantos planes con Graciela. Tantos cafés. Tantas llamadas. Siempre con la misma excusa. La familia me necesita. Y Graciela siempre entendía. Siempre perdonaba. Siempre me esperaba. ¿Todavía tienes ese cuarto extra en tu casa de Cartagena? Pregunté. Mi voz sonaba extraña. Firme. Decidida. Como si perteneciera a otra persona. Hubo una pausa. Escuché cómo Graciela se incorporaba en la cama. ¿Qué pasó, Eugenia? Todavía está disponible, insistí. No quería hablar todavía. No quería explicar. Solo quería saber si había una salida. Si había un lugar donde pudiera respirar. Siempre está disponible para ti. Lo sabes. Te lo he ofrecido 1000 veces. Su voz ahora sonaba preocupada. ¿Estás bien? No estaba bien. No había estado bien en mucho tiempo. Pero por primera vez en años sentía que podía llegar a estarlo. Quiero pasar la Navidad contigo. Si todavía me quieres ahí. Graciela no dudó ni un segundo. ¿Estás bromeando? Eugenia, he pasado los últimos 5 diciembres rogándote que vengas. ¿Qué cambió? Todo, dije. Y era verdad. En menos de 24 horas todo había cambiado. O quizás nada había cambiado. Quizás solo yo había abierto los ojos. Te cuento cuando llegue. Puedo ir el 20 de diciembre. Puedes venir hoy mismo si quieres. Escuché la sonrisa en su voz. Ay, Eugenia, no sabes cuánto me alegra escucharte decir esto. Vas a amar la playa en Navidad. Vas a amar la libertad. Libertad. Esa palabra sonaba extraña. Prohibida. Como algo que no me pertenecía. Pero cuando la escuché salir de los labios de Graciela, algo en mi pecho se aflojó. Como un nudo que llevaba años apretándose y finalmente comenzaba a deshacerse. Colgamos después de que Graciela me diera todos los detalles. Vuelos.
Horarios. ¿Qué llevar? ¿Qué no llevar? Me dijo que no trajera tristeza, que dejara todo el dolor en casa, que Cartagena era para sanar, para reír, para recordar quién era yo antes de convertirme en alguien que solo existía para otros. Lo siguiente que hice fue abrir mi computadora. Busqué vuelos. Encontré uno perfecto. Salida el 20 de diciembre a las 10 de la mañana. Regreso el 2 de enero. 2 semanas completas lejos. 2 semanas para mí. El precio me hizo dudar un segundo. $500. No era barato. Pero entonces pensé en todo el dinero que había gastado en ellos. Los 10,000 de la boda. Los 15,000 del enganche. Los 3,000 del carro. Las cenas. Los regalos. Los favores. Había gastado más de $30,000 en los últimos años. Y ahora dudaba en gastar 500 en mí misma. Hice clic en comprar. Ingresé los datos de mi tarjeta. Y cuando llegó la confirmación a mi correo, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí poder. Sentí control. Sentí que mi vida me pertenecía otra vez. Pero sabía que eso no era suficiente. Nicolás esperaba el dinero para la remodelación. $8,000. Se los había prometido hace 3 meses. Antes de que me excluyeran de la Navidad. Antes de que me redujeran a cocinera invisible. Antes de que me recordaran exactamente qué lugar ocupaba en sus vidas. Abrí mi aplicación bancaria. Miré el saldo. Tenía $11,000 ahorrados. $11,000 que había juntado trabajando horas extras. Negándome gustos. Viviendo con lo mínimo. Porque siempre estaba ahorrando para la próxima emergencia de ellos. Para el próximo favor que me pedirían. Para la próxima vez que necesitaran rescate. Pensé en darles todo. Como siempre. Pensé en transferir los 8,000 y quedarme con 3,000. Apenas suficiente para vivir tranquila unos meses. Pero entonces volví a leer los mensajes. No habrá lugar para ti en la mesa. Y algo dentro de mí se endureció. Se volvió sólido. Inamovible. Transferí $4,000 a la cuenta de Nicolás. Exactamente la mitad. Y escribí un mensaje corto. Directo. Sin emociones. Sin explicaciones largas. Aquí está la mitad del dinero prometido. La otra mitad era para mi regalo de Navidad. Pero como este año no pasaré la Navidad con ustedes, decidí usarla en mí misma. Espero que les alcance para lo que necesitan. Presioné enviar antes de arrepentirme. Antes de que la parte de mí que siempre cedía pudiera tomar control. Vi cómo el mensaje se marcaba como entregado. Como leído. Y esperé. No tuve que esperar mucho. 3 minutos después mi teléfono comenzó a sonar. Nicolás. Por supuesto. Miré la pantalla. Vi su nombre. Vi su foto. Esa foto que tomé el día de su graduación. Cuando todavía me miraba con amor. Con gratitud. Con respeto. Dejé que sonara. 1 vez. 2 veces. 3 veces. 4. Hasta que fue al buzón de voz. Inmediatamente volvió a llamar. Respondí. Necesitaba hacer esto. Necesitaba poner el primer límite de muchos que vendrían. ¿Qué significa esto, mamá? Su voz sonaba molesta. No preocupada. No confundida. Molesta. Como si yo hubiera hecho algo imperdonable. ¿La mitad? Habíamos quedado en 8,000. Habíamos quedado en muchas cosas, Nicolás. Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. Fría casi. Como si perteneciera a una mujer que no conocía pero que me gustaba. También habíamos quedado en que pasaríamos la Navidad juntos. Como familia. Eso es diferente. Escuché cómo buscaba justificaciones. La familia de Patricia también es importante. No podemos ignorarlos. Son muchas personas. No cabemos todos. Entiendo perfectamente. Y lo entendía. Por fin lo entendía todo. Por eso decidí que la otra mitad del dinero la usaré en mí. En mis propios planes. En mi propia Navidad. Tus propios planes. Ahora sonaba incrédulo. Como si la idea de que yo tuviera planes propios fuera absurda. ¿Qué planes?
¿A dónde vas a ir? Eso no es tu problema, hijo. Esas palabras salieron con una firmeza que me sorprendió. Así como yo no tengo lugar en tu mesa, tú no tienes lugar en mis decisiones. Estás exagerando. Ahí estaba. La frase que había escuchado 1000 veces. Cada vez que expresaba dolor. Cada vez que mostraba herida. Cada vez que me atrevía a decir que algo no estaba bien. Estás exagerando. Como si mis sentimientos fueran dramáticos. Como si mi dolor fuera inventado. Solo es una cena, mamá. No tienes que tomártelo tan personal. ¿Qué tan personal debo tomarlo entonces? Sentí como la calma comenzaba a resquebrajarse. Me sacaron de la Navidad, pero quieren mi pavó. Me excluyen de la mesa, pero quieren mi dinero. Dime, Nicolás, ¿cómo exactamente debería tomarme eso? Hubo silencio del otro lado. Un silencio incómodo. Pesado. Entonces habló Patricia de fondo. No escuché qué dijo, pero escuché su tono. Ese tono agudo. Exigente. Y Nicolás respondió algo que no alcancé a oír. Mamá, mira. Su voz ahora intentaba sonar conciliadora. Pero era tarde. No queríamos hacerte sentir mal. Solo pensamos que estarías más cómoda en tu casa. Ya sabes cómo se pone la familia de Patricia. Ruidosos. Caóticos. Pensamos en ti. Mentira. Todo era mentira. Y esta vez no iba a tragarla. No, Nicolás. No pensaron en mí. Si hubieran pensado en mí me habrían preguntado. Me habrían incluido. Me habrían dado la opción de decidir. Pero no lo hicieron. Decidieron por mí. Y ahora yo también estoy decidiendo por mí. No puedes estar hablando en serio. La voz de Nicolás ahora sonaba diferente. Casi asustada. Como si finalmente se diera cuenta de que algo había cambiado. De que esta vez no iba a poder manipularme con palabras bonitas y promesas vacías. ¿De verdad no vas a darnos el resto del dinero? Mamá, ya tenemos todo planeado. Ya contratamos al contratista. Ya compramos materiales. Entonces tendrán que ajustar sus planes. Miré por la ventana. El cielo comenzaba a aclararse. Un nuevo día. Un nuevo comienzo. Como yo ajusté los míos tantas veces por ustedes. Como cancelé viajes. Como pospuse sueños. Como me quedé esperando en mesas vacías. Ahora les toca a ustedes ajustarse. Esto es increíble. Su voz subió de tono. Te estás portando como una niña caprichosa. Todo por una estúpida cena de Navidad. Ahí estaba. El verdadero Nicolás. El que salía cuando no conseguía lo que quería. El que insultaba. El que minimizaba. El que hacía sentir pequeña a cualquiera que se le opusiera. Y yo había permitido ese comportamiento durante años. Había dejado que me hablara así. Que me tratara así. Porque tenía miedo. Miedo de perderlo. Miedo de quedarme sola. Miedo de que si ponía límites, él desaparecería de mi vida. Pero algo había cambiado. Quizás era que finalmente había tocado fondo. Quizás era que ya no me quedaba nada que perder. O quizás simplemente era que después de 64 años había aprendido que estar sola era mejor que estar acompañada por personas que te hacen sentir invisible. No es por la cena, Nicolás. Mi voz sonaba cansada ahora. Cansada de explicar. Cansada de justificarme. Cansada de todo. Es por todo. Por cada vez que me hiciste sentir que solo importo cuando necesitas algo. Por cada promesa rota. Por cada vez que me trataste como un cajero automático en lugar de como tu madre. Eso no es justo. Ahora sonaba ofendido. Yo te quiero, mamá. Siempre te he querido. Querer no es suficiente si no viene acompañado de respeto. Las palabras salían solas ahora. Como si hubieran estado esperando años para ser dichas. Querer no significa nada si tus acciones dicen lo contrario. Y tus acciones, Nicolás, me han dicho durante mucho tiempo que soy conveniente pero no importante. Escuché cómo respiraba fuerte del otro lado. Escuché a Patricia preguntando qué pasaba. Escuché su tono impaciente. Siempre impaciente. Siempre exigiendo.
Y entonces Nicolás dijo algo que me rompió el corazón, pero al mismo tiempo me liberó completamente. ¿Sabes qué, mamá? Haz lo que quieras. Siempre haces lo que quieres de todos modos. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono, esperando sentir devastación, esperando llorar, esperando ese dolor familiar que venía cada vez que él me rechazaba. Pero no llegó. En su lugar llegó algo diferente. Llegó alivio. Llegó claridad. Llegó la certeza absoluta de que había tomado la decisión correcta. Siempre haces lo que quieres. Esas palabras eran tan absurdas que casi me hicieron reír. Yo que había pasado los últimos 12 años haciendo exactamente lo opuesto. Yo que había sacrificado cada deseo, cada sueño, cada plan. Todo por él. Y ahora que finalmente decidí hacer algo por mí misma, él me acusaba de ser egoísta. Pero eso era exactamente el problema. Yo le había enseñado que mi vida giraba alrededor de la suya, que mis necesidades eran secundarias, que mi felicidad dependía de la de él. Y él había aprendido la lección perfectamente, tanto que ahora cuando yo intentaba reclamar un pedazo de mi propia vida, él lo veía como una traición. El teléfono vibró. Un mensaje de Patricia. Por supuesto. Ella no iba a quedarse callada. Eugenia, no sé qué te pasa, pero estás siendo muy injusta con nosotros. Nicolás está muy molesto. Llevamos meses planeando esta remodelación. Sabes que el baño está en pésimas condiciones. Hay goteras. El niño se puede enfermar. Pensé que te importábamos. Leí el mensaje 2 veces. La manipulación era obvia. Tan obvia que me sorprendió no haberla visto antes. Usaba al niño. Usaba la culpa. Usaba el miedo. Todo para conseguir lo que quería. Y probablemente había funcionado antes. Probablemente yo habría cedido. Habría transferido el resto del dinero. Habría pedido disculpas por atreverme a tener necesidades propias. Pero no esta vez. Patricia, escribí. Borré. Volví a escribir. Tuve goteras en mi casa durante 2 años. Nicolás lo sabía. Nunca ofreció ayudar. Nunca preguntó si necesitaba dinero. Arreglé todo yo sola. Con mis propios ahorros. Los mismos ahorros que ustedes esperan que les entregue cada vez que tienen un problema. El niño estará bien. Y si realmente es una emergencia, estoy segura de que la familia de tu madre puede ayudar. Después de todo, ellos sí tienen lugar en la mesa de Navidad. Envié el mensaje antes de pensarlo demasiado. Y bloqueé su número. Inmediatamente. Sin dudarlo. Porque sabía que si no lo hacía, si dejaba una puerta abierta, ellos seguirían entrando. Seguirían tomando. Seguirían usando cada gramo de amor que me quedaba hasta dejarme vacía. Los siguientes días fueron extraños. Liberadores pero aterradores al mismo tiempo. Cada vez que el teléfono sonaba, mi corazón se aceleraba. Pero nunca era Nicolás. Nunca era Patricia. Eran telemarketers. Eran amigas. Era Graciela preguntando cómo iba todo. Era el mundo recordándome que existía más allá de ser madre. Más allá de ser útil. Más allá de ser conveniente. Comencé a hacer maletas. Y fue entonces cuando me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde la última vez que viajé para mí misma. Saqué ropa del armario. Vestidos que no usaba desde hacía años. Un vestido color coral que compré para una boda y nunca volví a ponerme porque Nicolás dijo que me hacía ver mayor. Lo metí en la maleta. Un traje de baño que Patricia había criticado diciendo que era muy atrevido para una mujer de mi edad. También fue a la maleta. Sandalias. Sombreros. Bloqueador solar. Todo lo que necesitaba para 2 semanas de libertad. Mientras empacaba, pensé en todas las veces que había preparado maletas para ir a cuidarlos. Para quedarme en su casa cuando me necesitaban. Para ayudar con el niño. Para cocinar. Para limpiar. Para servir. Siempre llevaba lo mínimo. Ropa cómoda. Nada especial. Porque no iba a disfrutar. Iba a trabajar. Iba a ser útil. Pero esta vez era diferente. Esta vez iba a vivir. El 19 de diciembre limpié mi casa. Regalé la comida que había comprado para hacer el pavó. Sí, había comprado todo. Como una tonta.
como alguien que todavía esperaba que cambiaran de opinión, que me llamaran, que me dijeran que todo había sido un error, que por supuesto que había lugar para mí en la mesa. Pero esa llamada nunca llegó. Le di el pavo congelado a mi vecina, una mujer mayor que vivía sola, como yo. Ella lloró de agradecimiento. Me abrazó. Me dijo que era demasiado. Yo le dije que no era suficiente, que disfrutara la cena, que pasara una hermosa Navidad. Y cuando cerré mi puerta y volví a mi casa vacía, me sentí más llena de lo que me había sentido en años. Esa noche recibí un último mensaje. Era de un número que no reconocí, pero supe inmediatamente quién era. Marta, la madre de Patricia. La mujer que había tomado mi lugar en el hospital cuando nació mi nieto. La mujer cuya familia era más importante que yo. Eugenia, soy Marta. Patricia me contó lo que está pasando. Creo que estás cometiendo un error. La familia es lo más importante. Los hijos a veces nos decepcionan, pero nosotras como madres debemos perdonar. Debemos ser el ejemplo. No puedes abandonar a tu hijo en Navidad. Eso no es lo que hacen las buenas madres. Leí el mensaje 3 veces. Sentí la rabia subir por mi garganta. ¿Quién era ella para decirme qué tipo de madre era? Ella que nunca había vivido lo que yo viví. Ella cuya hija tenía lugar en mi mesa, pero yo no tenía lugar en la suya. Ella que disfrutaría de una Navidad con toda su familia mientras yo había sido expulsada de la mía. Escribí una respuesta. Larga. Detallada. Llena de toda la rabia y el dolor que había acumulado. Pero no la envié. La borré. Y en su lugar escribí algo simple. Algo que era verdad. Algo que ella nunca entendería, pero que yo necesitaba decir. Las buenas madres también merecen buenos hijos. Feliz Navidad, Marta. Y bloqueé ese número también. El 20 de diciembre amaneció con un cielo despejado. Me desperté a las 5 de la mañana sin necesidad de alarma. Mi cuerpo sabía que algo importante estaba por suceder. Me duché con calma. Me vestí con ese vestido coral que no había usado en años. Me maquillé. Me puse aretes. Me miré al espejo y vi a una mujer que no había visto en mucho tiempo. Una mujer que no estaba cansada. Que no estaba derrotada. Que no estaba esperando las migajas de amor de nadie. Tomé mi maleta. Cerré la puerta de mi casa. Y mientras el taxi me llevaba al aeropuerto, miré por la ventana las calles de la ciudad donde había vivido toda mi vida. Las calles donde había criado a Nicolás. Donde había enterrado a mi esposo. Donde había construido una vida que pensé que era mía, pero que en realidad siempre había sido de otros. El aeropuerto estaba lleno de familias. Niños corriendo. Parejas abrazadas. Grupos grandes con maletas enormes y risas escandalosas. Y yo estaba sola. Pero por primera vez en mucho tiempo, estar sola no se sentía como un castigo. Se sentía como una elección. Como libertad. Pasé por seguridad. Compré un café en una de esas tiendas caras del aeropuerto. Café que normalmente no me permitía comprar porque era un gasto innecesario. Pero hoy lo compré. Lo disfruté. Me senté cerca de la ventana y miré los aviones despegar. Cada uno llevando a alguien hacia algo nuevo. Hacia alguien que los esperaba. Hacia una vida diferente. Y pronto yo estaría en uno de esos aviones. Volando hacia mi propia vida diferente. Mi teléfono vibró. El corazón me dio un vuelco. Una parte de mí, esa parte tonta que todavía esperaba milagros, pensó que sería Nicolás. Que habría recapacitado. Que me llamaría para disculparse. Para decirme que había sido un error. Que por favor no me fuera. Que me necesitaban. Que me amaban. Que había lugar para mí en la mesa. Pero no era Nicolás. Era Graciela. ¿Ya estás en el aeropuerto? No puedo esperar a verte. Tengo todo listo. Tu cuarto tiene vista al mar. Compré vino. Hice esa receta de camarones que tanto te gusta. Prepárate para 2 semanas de puro mimo y sanación. Sonreí. Una sonrisa real. De esas que nacen desde adentro. Le respondí con una foto mía sosteniendo el café. Ella mandó de vuelta como 20 emojis de aplausos y corazones. Así era Graciela. Pura luz. Puro amor sin condiciones.
Amor que no pedía nada a cambio. Amor que celebraba en lugar de exigir. Pensé en todas las veces que había rechazado sus invitaciones. Todas las veces que había elegido estar disponible para Nicolás en lugar de disfrutar con mi amiga. Todas las veces que había puesto la vida de mi hijo por encima de la mía. Y me pregunté cuándo exactamente había decidido que mi felicidad valía menos que la de él. Cuando había aceptado que mi lugar era en las sombras. Siempre dando. Nunca recibiendo. Siempre esperando. Nunca viviendo. Llamaron mi vuelo. Me formé en la fila. Entregué mi pase de abordar. Caminé por ese pasillo largo que te lleva al avión. Y con cada paso sentía como si estuviera dejando atrás algo pesado. Algo que había cargado durante demasiado tiempo. Algo que nunca fue mío pero que había aceptado llevar porque pensé que eso era amor. Me senté junto a la ventana. Una señora mayor se sentó a mi lado. Nos sonreímos con esa cordialidad educada de extraños. El avión comenzó a moverse, a rodar por la pista. Y entonces despegamos. Subimos. Más alto. Más lejos. Y la ciudad se hizo pequeña allá abajo. Tan pequeña que todo lo que había pasado parecía insignificante comparado con la inmensidad del cielo. La señora a mi lado sacó un libro. Yo saqué mi teléfono. Lo miré. Sin mensajes nuevos. Sin llamadas perdidas. Nada. Y por primera vez eso no me dolió. Eso me confirmó que había tomado la decisión correcta. Porque si realmente les importara, si realmente me extrañaran, habrían llamado. Habrían intentado arreglar las cosas. Habrían luchado por mí. Pero no lo hicieron. Porque para ellos yo siempre iba a estar ahí. Disponible. Esperando. Dando. Sin importar cómo me trataran. Cerré los ojos. Respiré profundo. Y por primera vez en años no sentí ese nudo en el pecho. Esa ansiedad constante de estar fallándole a alguien. De no ser suficiente. De no dar lo suficiente. Me sentí libre. Ligera. Como si pudiera flotar. El vuelo duró 3 horas. 3 horas en las que leí una revista. Tomé jugo de naranja. Comí las galletitas que dan en los aviones y que siempre me habían parecido horribles, pero que hoy me supieron deliciosas. 3 horas en las que no pensé en cocinar para nadie. En limpiar para nadie. En estar disponible para nadie. 3 horas que fueron solo mías. Cuando aterrizamos en Cartagena, el calor me golpeó en la cara apenas salí del avión. Un calor húmedo. Tropical. El tipo de calor que te hace sudar, pero que al mismo tiempo te hace sentir viva. Caminé por el aeropuerto siguiendo las señales. Recogí mi maleta. Y cuando salí a la zona de llegadas, ahí estaba Graciela. Llevaba un vestido amarillo brillante. Sandalias con flores. El pelo suelto. Una sonrisa enorme. Y cuando me vio, corrió hacia mí como si fuéramos 2 adolescentes. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Y olía a mar. A libertad. A esa felicidad simple que había olvidado que existía. Llegaste. Llegaste de verdad. Graciela me tomó de los hombros y me miró directo a los ojos. No lo creí hasta que te vi. Pensé que ibas a cancelar a último minuto. Como siempre. Esta vez no. Y lo dije con tanta convicción que hasta yo me sorprendí. Esta vez vine. El camino a su casa fue mágico. Cartagena era todo lo que recordaba y más. Calles coloridas. Edificios coloniales. El mar brillando bajo el sol. Gente caminando despacio. Música sonando desde algún lugar. Todo se sentía vivo. Real. Presente. No como mi vida en los últimos años que se había sentido como estar en piloto automático. Existiendo pero no viviendo. La casa de Graciela estaba a 2 cuadras de la playa. Una casa pequeña, pintada de color melocotón con ventanas verdes. Tenía un jardín al frente lleno de flores que no conocía. Flores tropicales con colores imposibles. Entramos y la casa olía a limpio. A velas de vainilla. A hogar. Este es tu cuarto. Graciela abrió una puerta y me quedé sin aliento. Era perfecto. Simple pero perfecto. Una cama con sábanas blancas. Una ventana grande que daba directo al mar. Una mesita con una lámpara. Una silla de madera.
y sobre la cama había una nota. Bienvenida a tu nueva vida. Aunque sea solo por 2 semanas. Te amo. Graciela. Me senté en la cama. Miré por la ventana. El mar estaba ahí. Azul. Infinito. Moviéndose con ese ritmo constante que no pide permiso. Que no se disculpa. Que simplemente es. Y las lágrimas comenzaron a caer. Pero no eran lágrimas tristes. Eran lágrimas de alivio. De liberación. De ese tipo de llanto que llega cuando finalmente dejas de luchar. Cuando finalmente te permite soltar. Graciela entró sin tocar. Se sentó a mi lado. Me pasó el brazo por los hombros. No dijo nada. Solo estuvo ahí. Así era ella. Sabía cuándo hablar y cuándo quedarse callada. Sabía cuándo preguntar y cuándo solo estar presente. Eso era amor verdadero. No el tipo que exige. El tipo que acompaña. ¿Quieres contarme qué pasó?, preguntó después de un rato. Y se lo conté. Todo. Desde el principio. Los mensajes. La exclusión. El pavó. El dinero. Las llamadas. Los bloqueos. Mi decisión. Mi vuelo. Mi escape. Hablé durante 1 hora sin parar. Y Graciela escuchó sin interrumpir. Sin juzgar. Sin decirme que estaba exagerando. Sin decirme que debía perdonar. Sin decirme que así son los hijos. Solo escuchó. Cuando terminé, ella suspiró. Eugenia, ¿sabes qué es lo más triste de todo esto? Negué con la cabeza. Que tú pensabas que necesitaba su permiso para ser feliz. Que pensabas que tu valor dependía de qué tan útil eras para ellos. Pero la verdad es que tú siempre has sido valiosa. Con o sin ellos. Con o sin nadie. Tú sola eres suficiente. Esas palabras se clavaron en mi pecho. Tú sola eres suficiente. Nadie me había dicho eso en toda mi vida. Siempre había sido valiosa en relación a otros. Como esposa. Como madre. Como ayuda. Pero nunca solo como Eugenia. Nunca solo como yo. No sé si lo creo todavía, admití. Pues yo sí lo creo. Graciela me apretó la mano. Y en estas 2 semanas te voy a recordar todos los días hasta que tú también lo creas. Ahora levántate. Ponte ese traje de baño atrevido que seguro trajiste. Y vamos a la playa. Porque hoy no es un día para llorar. Hoy es un día para empezar a vivir. Me cambié. Me puse el traje de baño que Patricia había criticado. Me miré al espejo. Y por primera vez en años no busqué defectos. No me critiqué. Solo me vi. Una mujer de 64 años que había sobrevivido pérdidas. Decepciones. Traiciones. Una mujer que había dado todo y había sido tratada como nada. Pero también una mujer que había tenido el valor de decir basta. Que había tenido la fuerza de irse. Que había elegido vivir en lugar de solo existir. Salimos a la playa. El sol estaba comenzando a bajar. La arena estaba caliente bajo mis pies. El agua estaba perfecta. Y cuando entré al mar, cuando sentí las olas contra mi cuerpo, algo dentro de mí se soltó completamente. Grité. No sé por qué. Solo grité. Y Graciela gritó conmigo. Y nos reímos. Y nadamos. Y flotamos bajo ese cielo que comenzaba a pintarse de naranja y rosa. Y fue perfecto. Fue sanador. Fue exactamente lo que necesitaba. Los días siguientes fueron una revelación. Cada mañana me despertaba con el sonido de las olas. Sin alarmas. Sin obligaciones. Sin ese peso aplastante de tener que estar disponible para alguien más. Me levantaba cuando mi cuerpo estaba listo. Preparaba café en la cocina de Graciela. Y nos sentábamos en el balcón a ver el amanecer. Hablábamos de todo y de nada. De nuestras vidas. De nuestros arrepentimientos. De nuestros sueños olvidados. Graciela tenía una vida que yo había dejado de imaginar para mí misma. Tenía amigas que venían a visitarla sin invitación. Vecinos que tocaban la puerta solo para compartir frutas del jardín. Un señor que vendía pescado fresco cada mañana y que la saludaba como si fueran familia. Tenía una comunidad. Tenía conexiones reales.
Tenía una vida llena de pequeños momentos hermosos que no dependían de nadie más que de ella misma. ¿Cómo lo hiciste?, le pregunté una mañana mientras tomábamos café. ¿Cómo construiste esta vida? ¿Cómo aprendiste a ser feliz sola? Graciela me miró con esos ojos sabios que solo da la experiencia. Yo no estoy sola, Eugenia. Estoy libre. Hay una diferencia enorme. Estar sola es cuando nadie te elige. Estar libre es cuando tú eliges no quedarte donde no te valoran. Esas palabras se quedaron conmigo todo el día. Mientras caminábamos por la playa. Mientras comíamos en un restaurante pequeño con vista al mar. Mientras comprábamos frutas en el mercado local. Estar libre es cuando tú eliges no quedarte donde no te valoran. Yo había pasado años sintiéndome sola rodeada de mi propia familia. Pero aquí, en esta ciudad desconocida, con solo mi amiga de la infancia, me sentía más acompañada que nunca. El 24 de diciembre llegó más rápido de lo que esperaba. Nochebuena. El día que se suponía que estaría cocinando un pavó para personas que no me querían en su mesa. El día que se suponía que estaría sintiéndome miserable y excluida. Pero en lugar de eso, estaba en Cartagena. Viva. Libre. Feliz. Graciela me despertó temprano con una sonrisa misteriosa. Hoy es un día especial. Prepárate. Nos vamos de aventura. Me puse un vestido verde menta que había comprado en el mercado 2 días antes. Un vestido ligero que flotaba con la brisa. Sandalias cómodas. Un sombrero de paja. Me sentía como una persona diferente. Como una versión de mí que había estado dormida durante décadas y finalmente había despertado. Graciela me llevó a la casa de una de sus amigas. Magdalena. Una mujer de 70 años con el pelo completamente blanco y una risa contagiosa. Su casa era pequeña, pero estaba llena de gente. No familia de sangre. Familia elegida. Había 3 mujeres más de nuestra edad. Había 2 hombres mayores que eran pareja. Había una chica joven con un bebé. Todos extraños para mí. Pero todos me recibieron como si me conocieran de toda la vida. Bienvenida, Eugenia. Graciela nos contó que vendrías. Qué alegría tenerte aquí. Magdalena me abrazó como abrazan las abuelas. Con calidez. Con sinceridad. Sin esperar nada a cambio. La casa olía a comida deliciosa. En la cocina había ollas enormes con sancocho. Bandejas con arroz con coco. Plátanos fritos. Ensaladas coloridas. Y en el centro de la mesa había un plato que me hizo reír y llorar al mismo tiempo. No había pavó. Había pescado. Pargo rojo asado con hierbas y limón. Hermoso. Perfecto. Y completamente diferente a lo que había cocinado durante 40 años. Aquí no hacemos pavó, explicó Magdalena. Aquí hacemos lo que nos gusta. Lo que nos hace felices. Y nos gusta el pescado fresco del mar. Nos sentamos todos alrededor de una mesa grande en el patio. Bajo un árbol enorme lleno de luces navideñas improvisadas. No había elegancia. No había perfección. No había reglas sobre dónde sentarse o cómo comportarse. Solo había gente. Comida. Risas. Historias. Una de las mujeres, Fátima, contó sobre cómo había dejado a su esposo después de 30 años de matrimonio. Sobre cómo todos le dijeron que estaba loca. Que estaba demasiado vieja para empezar de nuevo. Pero ella lo hizo igual. Y ahora vivía en un apartamento pequeño que adoraba. Con una gata. Con libertad. Con paz. Otro de los hombres, Diego, habló sobre cómo había perdido a su pareja hacía 5 años. Sobre cómo pensó que nunca volvería a ser feliz. Pero entonces conoció a Emiliano. Y aprendió que el amor puede llegar en cualquier momento. A cualquier edad. Si te permites estar abierto. La chica joven, cuyo nombre era Patricia igual que mi nuera pero que era todo lo opuesto, habló sobre cómo había quedado embarazada a los 20 años. Cómo el padre la abandonó. Cómo su familia la rechazó. Pero cómo este grupo de extraños la había adoptado. La habían ayudado. La habían amado sin condiciones. Y entonces me tocó a mí. No sé quién preguntó. No recuerdo exactamente cómo empezó. Pero de repente estaba hablando. Contándoles mi historia. Los mensajes. La exclusión. El pavó.
El dinero. Mi decisión de irme. Mi vuelo hacia la libertad. Hablé sin filtros. Sin vergüenza. Sin miedo a ser juzgada. Cuando terminé, hubo silencio. Pensé que había dicho demasiado. Que los había incomodado. Que había arruinado la noche. Pero entonces Magdalena se levantó. Caminó hacia mí. Puso sus manos en mis mejillas. Y dijo algo que cambió todo. Eugenia, ¿sabes qué es lo más hermoso de esta historia? Que viniste. Que elegiste venir. Que a tus 64 años tuviste el valor que muchas personas no tienen en toda su vida. Tuviste el valor de elegirte a ti misma. Y eso, mi niña, es digno de celebración. Y entonces todos aplaudieron. Me abrazaron. Me dijeron que era valiente. Que era fuerte. Que era inspiradora. Y por primera vez en mi vida, me sentí vista. No como madre. No como proveedora. Solo como Eugenia. Como una mujer completa. Compleja. Valiosa. Comimos hasta no poder más. El pescado estaba delicioso. Nada que ver con el pavo seco que había cocinado durante años, siguiendo recetas que a nadie le importaban realmente. Esto era fresco. Sabroso. Hecho con amor, pero también con libertad. Hecho porque querían hacerlo. No porque era obligación. Después de la cena sacaron música. Salsa. Merengue. Champeta. Bailamos en el patio bajo las estrellas. Yo que no había bailado en años. Yo que había olvidado cómo se sentía mover el cuerpo solo por el placer de hacerlo. Bailé con Diego. Con Emiliano. Con Graciela. Incluso Magdalena me enseñó pasos que no conocía. Y me reí. Me reí tanto que me dolía el estómago. Me reí con esa risa que viene desde el alma. Esa risa que solo aparece cuando eres completamente libre. A medianoche brindamos. Con vino barato que sabía a gloria. Magdalena dio un discurso hermoso sobre la familia elegida. Sobre cómo la sangre no siempre hace lazos. Sobre cómo a veces las personas más importantes en tu vida son las que eliges. No las que te tocaron por accidente genético. Por la familia que elegimos, dijo levantando su copa. Por las personas que nos ven. Que nos valoran. Que nos celebran. Por los que se quedan no porque tienen que quedarse, sino porque quieren quedarse. Por la familia elegida, repetimos todos. Y chocamos las copas. Y bebimos. Y en ese momento, rodeada de estos extraños que se habían convertido en amigos en cuestión de horas, me di cuenta de algo fundamental. Había pasado toda mi vida tratando de ganarme un lugar en una mesa donde nunca fui realmente bienvenida. Pero aquí, en esta mesa improvisada bajo un árbol en Cartagena, había un lugar para mí. No porque fuera útil. No porque diera dinero. No porque cocinara bien. Simplemente porque era yo. Y eso era suficiente. Esa noche, cuando Graciela y yo regresamos a su casa, me quedé despierta mirando el mar desde mi ventana. Pensé en Nicolás. En Patricia. En el nieto que probablemente ni siquiera preguntó por mí. Pensé en ellos sentados en esa mesa llena de la familia de Marta. Riendo. Comiendo. Sin notar mi ausencia. O peor, notándola pero sin que les importara. Y esperé sentir dolor. Esperé sentir ese vacío familiar. Esa necesidad de correr de vuelta. De disculparme. De rogar por un lugar. Pero no llegó. En su lugar llegó algo diferente. Llegó gratitud. Gratitud por los mensajes crueles que me abrieron los ojos. Gratitud por la exclusión que me forzó a buscar algo mejor. Gratitud por haber tocado fondo porque solo así pude impulsarme hacia arriba. Saqué mi teléfono. Lo había mantenido apagado casi todo el día. Lo encendí, esperando quizás un mensaje. Una llamada perdida. Algo que indicara que me extrañaban. Que se habían dado cuenta del error. Había 3 mensajes. Pero ninguno era de Nicolás. Uno era de mi banco confirmando una transacción. Otro era de mi compañía de teléfono. El tercero era de un número desconocido. Lo abrí. Feliz Navidad, Eugenia. Espero que estés disfrutando tu decisión egoísta mientras tu familia te extraña. Dios castiga a las madres que abandonan a sus hijos. No tenía firma, pero reconocí el estilo. Marta.
siempre metiéndose, siempre opinando, siempre juzgando. Leí el mensaje 3 veces. Y en lugar de sentirme mal, sonreí. Porque si necesitaban enviar mensajes anónimos llenos de veneno, significaba que mi ausencia sí había sido notada. Significaba que mi decisión sí había tenido impacto. Significaba que había logrado algo importante. Había dejado de ser invisible. Bloqueé el número. Apagué el teléfono otra vez. Y me dormí con el sonido del mar. Con la paz de saber que por primera vez en mucho tiempo estaba exactamente donde necesitaba estar. Los días siguientes fueron de esos que guardas en el corazón como pequeños tesoros. Días sin horarios. Sin obligaciones. Sin esa voz en mi cabeza que siempre me recordaba que debía estar haciendo algo por alguien más. Graciela y yo establecimos una rutina hermosa. Desayunábamos en el balcón. Caminábamos por la playa recogiendo conchas. Almorzábamos en restaurantes pequeños donde la comida sabía a hogar. Dormíamos siestas largas sin culpa. Y por las noches nos sentábamos a ver el atardecer con una copa de vino barato que sabía a libertad. Conocí a más personas. El señor que vendía pescado cada mañana se llamaba Leonardo. Tenía 72 años y una sonrisa sin dientes pero llena de vida. Me contó que había sido pescador toda su vida. Que el mar era su familia. Que cada amanecer era un regalo. Hablaba del océano como otros hablan de sus hijos. Con amor. Con respeto. Con gratitud. Había una pareja de turistas argentinos en la casa de al lado. Matías y su esposa compartían el mismo nombre que Patricia, pero era imposible confundirlas. Esta mujer era cálida. Genuina. Nos invitaron a tomar café una tarde. Nos contaron sobre su vida en Buenos Aires. Sobre cómo habían vendido todo para viajar por un año. Sobre cómo sus familias les dijeron que estaban locos. Que eran irresponsables. Pero ellos lo hicieron igual. Y no se arrepentían de nada. La vida es demasiado corta para vivirla según las expectativas de otros, dijo Matías mientras miraba el mar. Al final del camino, las únicas opiniones que importan son las tuyas propias. Cada persona que conocía me enseñaba algo. Sobre valor. Sobre libertad. Sobre la importancia de elegir tu propia felicidad en lugar de sacrificarla por la aprobación de otros. Y cada lección se sentía como un bálsamo sobre heridas que ni siquiera sabía que tenía. El 28 de diciembre estaba sentada en la playa cuando mi teléfono vibró. Lo había mantenido mayormente apagado. Pero esa mañana lo había encendido para tomar fotografías del amanecer. Vi la notificación. Un mensaje de Nicolás. El corazón me dio un vuelco. Esa parte tonta de mí que todavía esperaba una disculpa. Que todavía esperaba que me dijera que me extrañaba. Que había sido un error. Que por favor volviera. Abrí el mensaje. Y leí. Mamá, necesito hablar contigo. Pasaron cosas en la cena de Navidad que me hicieron pensar. La mamá de Patricia hizo unos comentarios sobre nueras malagradecidas. Sobre hijos que olvidan a sus padres. Y me di cuenta de algunas cosas. Llámame cuando puedas. Leí el mensaje 5 veces. Buscando algo entre líneas. Alguna palabra de arrepentimiento genuino. Alguna admisión de culpa. Pero no estaba ahí. Era vago. Era evasivo. Era típico de Nicolás. Nunca decir directamente lo que sentía. Siempre esperar que yo leyera su mente. Que yo hiciera el trabajo emocional por él. Me di cuenta de algunas cosas. ¿Qué cosas exactamente? No lo decía. La mamá de Patricia hizo comentarios. Entonces no fue su propia reflexión. No fue su propio corazón el que le dijo que me había tratado mal. Fue la opinión de Marta. La misma Marta que me había mandado ese mensaje venenoso. Qué irónico. Qué profundamente irónico. No respondí. No inmediatamente. Dejé el teléfono en la arena y volví a mirar el mar. Las olas iban y venían con ese ritmo constante. Indiferente a los dramas humanos. Indiferente al dolor. Indiferente a las expectativas. Simplemente siendo. Simplemente fluyendo. Y me pregunté por qué yo no podía ser así. ¿Por qué siempre sentía que tenía que responder? Que tenía que estar disponible. Que tenía que dar explicaciones. Graciela se sentó a mi lado. No dijo nada.
Solo estuvo ahí. Después de un rato le mostré el mensaje. Ella lo leyó. Suspiró. Me miró con esos ojos que conocían toda mi historia. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. No lo sé, admití. Una parte de mí quiere llamarlo. Quiere escuchar qué tiene que decir. Quiere creer que finalmente entendió. Pero otra parte de mí sabe que esto no es suficiente. Que un mensaje vago después de todo lo que pasó no es una disculpa real. ¿Qué es lo que quieres escuchar de él? Graciela siempre hacía las preguntas correctas. Las que duelen. Las que te obligan a ser honesta contigo misma. Pensé en eso. ¿Qué era lo que realmente quería? Quiero escuchar que lo siente. Que entiende cómo me hizo sentir. Que reconoce que me trató como basura. Que sabe que me usó. Y quiero escuchar que va a cambiar. No que va a intentar cambiar. Que va a cambiar. ¿Y crees que eso es lo que te va a decir? Cerré los ojos. Respiré profundo. No. Probablemente me va a decir que exageré. Que él no quiso hacerme sentir mal. Que fueron las circunstancias. Que Patricia tenía presión de su familia. Excusas. Siempre excusas. Y probablemente va a terminar pidiendo algo. Dinero. Ayuda. Algo. Entonces ya sabes qué hacer. Tenía razón. Yo ya sabía. Solo tenía miedo de hacerlo. Miedo de cerrar esa puerta completamente. Porque mientras esa puerta estuviera entreabierta, había esperanza. Había la posibilidad de que algún día las cosas fueran diferentes. Pero mantener esa puerta abierta me estaba costando mi paz. Mi felicidad. Mi vida. Tomé el teléfono. Y escribí una respuesta. La borré. Volví a escribir. La borré otra vez. Lo intenté 5 veces hasta que finalmente encontré las palabras correctas. Nicolás, aprecio que te hayas comunicado. Pero no estoy lista para hablar todavía. Necesito tiempo. Tiempo para sanar. Tiempo para entender qué tipo de relación quiero tener contigo en el futuro. Si es que quiero tener alguna. Cuando esté lista, yo te contactaré. Por ahora, necesito que respetes mi espacio. Presioné enviar antes de arrepentirme. Antes de que la parte de mí que siempre cedía pudiera tomar control. Vi cómo el mensaje se marcaba como entregado. Como leído casi inmediatamente. Los 3 puntos aparecieron indicando que estaba escribiendo. Desaparecieron. Volvieron a aparecer. Desaparecieron otra vez. Y finalmente llegó su respuesta. Está bien. Entiendo. Solo quiero que sepas que lo siento. Siento haberte lastimado. Cuando estés lista, aquí estaré. Leí su mensaje. Corto. Simple. Pero algo faltaba. Faltaba especificidad. Faltaba reconocimiento real de lo que había hecho. Lo siento era fácil de decir. Pero sin detalles. Sin mostrar que realmente entendía que había hecho mal. Sin compromiso de cambio. Era solo palabras vacías. Era el mínimo esfuerzo. Y en ese momento tomé una decisión importante. No iba a aceptar el mínimo esfuerzo nunca más. No de él. No de nadie. Si Nicolás realmente quería reconstruir nuestra relación, iba a tener que hacer el trabajo. Iba a tener que demostrar con acciones que había cambiado. No solo con palabras bonitas que no costaban nada. Apagué el teléfono. Lo guardé en mi bolso. Y volví a mirar el mar. Graciela puso su mano sobre la mía. No dijo te lo dije. No dijo hiciste lo correcto. Solo apretó mi mano. Y eso fue suficiente. Esa tarde fuimos a un taller de cerámica que Magdalena nos había recomendado. Un lugar pequeño en el centro histórico de Cartagena. Una mujer mayor enseñaba a hacer vasijas con las manos. Nos sentamos en mesas de madera manchadas de arcilla. Nos dio un pedazo de barro. Y nos dijo que hiciéramos lo que sintiéramos. Nunca había trabajado con arcilla. Pero había algo terapéutico en el proceso. En meter las manos en el barro frío. En moldearlo. En darle forma. En crear algo de la nada. Mis primeros intentos fueron desastres. La arcilla se desmoronaba. Se caía. No mantenía forma. Pero seguí intentando. Y eventualmente comencé a entender.
Había que encontrar el balance. Presionar demasiado fuerte y se rompía. Presionar muy suave y no tomaba forma. Había que encontrar ese punto medio. Esa presión justa. Y mientras trabajaba con el barro, me di cuenta de que era una metáfora perfecta para mi vida. Había pasado años presionando demasiado suave, dejando que otros me moldearan, dejando que otros decidieran mi forma. Y ahora estaba aprendiendo a encontrar mi propia presión, mi propia forma, mi propia estructura. Al final del taller tenía una vasija pequeña, imperfecta, con protuberancias, con marcas de mis dedos. Pero era mía. La había creado yo, con mis propias manos. Y era hermosa precisamente porque era imperfecta, porque llevaba mis marcas, porque era auténtica. Tienes que dejarla secar, explicó la instructora. Y luego la hornearemos. El fuego la hará fuerte, la hará duradera. Pero primero tiene que pasar por el calor. Tiene que transformarse. Esas palabras resonaron en mí de una forma que no esperaba. Yo también estaba pasando por el fuego, por la transformación. Y cuando saliera del otro lado, iba a ser más fuerte, más duradera, más yo. Esa noche cenamos en casa de Graciela. Ella cocinó arroz con camarones. Pusimos música suave. Nos sentamos en el balcón con velas encendidas. Y hablamos sobre el futuro. Sobre qué haría cuando volviera a casa. Sobre cómo sería mi vida ahora que había cambiado todo. No puedes volver a ser quien eras, dijo Graciela. Esa Eugenia murió. La que aceptaba migalas. La que decía sí a todo. La que desaparecía para que otros brillaran. Ella ya no existe. Lo sé, dije. Y es aterrador. Porque no sé quién soy ahora. No sé cómo ser esta nueva versión de mí. Nadie lo sabe al principio, Graciela sonrió. Pero eso es lo emocionante. Descubrirlo. Inventarte a ti misma. Elegir quién quieres ser. No quien te dijeron que debía ser. Brindamos con vino. Por los nuevos comienzos. Por las viejas amistades. Por el valor de elegirse a una misma. Y sentada ahí, en ese balcón con vista al mar, me sentí más en casa que en los últimos 12 años en mi propia casa. Porque hogar no era un lugar. Hogar era donde te sentías libre. Donde te sentías vista. Donde te sentías suficiente. El 2 de enero llegó demasiado rápido. Mi último día en Cartagena. Me desperté antes del amanecer. Salí al balcón. El mar estaba tranquilo. El cielo comenzaba a aclararse con esos colores imposibles que solo existen en el amanecer. Rosa. Naranja. Violeta. Como si el universo estuviera pintando una despedida especial solo para mí. Graciela salió con 2 tazas de café. Se sentó a mi lado en silencio. Después de un rato ella habló. No quiero que te vayas. Estos han sido los mejores días en mucho tiempo. Para mí también. No sabía que podía sentirme así. Tan ligera. Tan libre. Tan yo. Puedes quedarte, ¿sabes? Hay espacio aquí. Siempre hay espacio para ti. La idea me tentó. Quedarme. No volver. Empezar de cero aquí donde nadie me conocía. Pero sabía que no podía. Todavía no. Tenía cosas que resolver. Una casa que era mía. Una vida que necesitaba reconstruir. Algún día quizás me quede. Pero ahora necesito volver. Necesito enfrentar mi vida. Necesito poner en práctica todo lo que aprendí aquí. Graciela asintió. Solo prométeme una cosa. Prométeme que no vas a volver a ser invisible. Que no vas a volver a aceptar migalas. Que no vas a olvidar todo lo que descubriste sobre ti misma. Lo prometo. Y lo dije con convicción. Con certeza. Con la fuerza de alguien que finalmente había encontrado su propia voz. El vuelo de regreso fue completamente diferente al de ida. En el viaje hacia Cartagena había estado huyendo, escapando, buscando refugio. Pero ahora estaba regresando. Con propósito, con claridad, con límites establecidos y dignidad recuperada. Miré por la ventana mientras el avión despegaba. Vi cómo Cartagena se hacía pequeña.
como el mar brillaba bajo el sol. Y no sentí tristeza. Sentí gratitud. Cuando llegué a mi casa, todo se veía igual. La misma calle, la misma puerta, los mismos muebles. Pero yo era diferente. Y eso cambiaba todo. Caminé por cada habitación viendo todo con ojos nuevos. Esta era mi casa, mi espacio. Y ya no iba a ser un lugar donde esperaba ser necesitada. Iba a ser un lugar donde yo vivía, donde yo era feliz. Con o sin visitas, con o sin familia. Encendí mi teléfono. Las notificaciones comenzaron a llegar. 3 mensajes de Nicolás. Los leí en orden. El primero del 30 de diciembre. Mamá, ¿estás bien? No he sabido de ti. El segundo del 31. Estoy preocupado. Al menos dime que estás bien. El tercero de hoy. Llamé a tu casa. No contestas. Voy a pasar más tarde. No sentí pánico. En lugar de eso me duché. Me puse ropa cómoda. Me preparé un té. Y esperé. En mis propios términos. En mi propio tiempo. El timbre sonó exactamente 1 hora después. Respiré profundo. Abrí la puerta. Ahí estaba Nicolás. Se veía cansado. Preocupado. Cuando me vio, su expresión cambió a alivio. Luego a confusión. Probablemente porque yo me veía bien. Mejor que bien. Me veía renovada. Mamá. Dios mío. ¿Dónde estabas? Llamé. Mandé mensajes. Estaba a punto de llamar a la policía. Estaba en Cartagena, pasando la Navidad con Graciela. ¿Cartagena? ¿Por qué no me dijiste? Porque no tenía que decirte. Soy una mujer adulta. Puedo viajar sin pedir permiso. Nicolás se quedó callado. No sabía qué decir. Probablemente esperaba encontrarme destrozada, sola, arrepentida. Pero en lugar de eso me encontró fuerte, clara, completa. ¿Puedo pasar?, preguntó finalmente. Lo pensé. Podía decir que no. Podía cerrar la puerta. Pero también podía escuchar. Podía darle una oportunidad. Una sola. Puedes pasar. Pero solo si vienes a hablar de verdad. No a pedir. No a justificar. A hablar. Asintió. Entramos. Nos sentamos en la sala. Había un espacio entre nosotros. Físico y emocional. Un espacio que no había estado ahí antes. O quizás siempre había estado ahí y yo no lo había querido ver. Mamá, lo siento. Siento todo. Los mensajes. La exclusión. ¿Cómo te hice sentir? No tengo excusas. Fue horrible de mi parte. Esperé. Esas palabras eran buenas, pero no suficientes. ¿Qué fue exactamente lo que estuvo horrible, Nicolás? Dímelo. Específicamente. Se veía incómodo. Te excluí de la Navidad. Pero todavía esperaba que hicieras el pavó. Y que dieras dinero. Te traté como si solo fueras útil. No como mi madre. Asentí. Al menos lo veía. ¿Y por qué lo hiciste? Porque Patricia quería que su familia viniera. Y yo no supe cómo manejar la situación. Tomé el camino fácil. El camino que no causaba conflicto con ella. Y te lastimé a ti en el proceso. ¿Y qué cambió? ¿Por qué ahora lo ves diferente? Nicolás suspiró. En la cena de Navidad, Marta comenzó a hablar sobre una prima que había dejado a su madre en un asilo. Sobre cómo los hijos modernos no valoraban a sus padres. Y Patricia estuvo de acuerdo. Dijo que era horrible. Y yo me quedé ahí sentado pensando en cómo te habíamos tratado. Me sentí enfermo. Me sentí como un hipócrita. Era irónico. Marta, quien me había mandado ese mensaje venenoso ahora sin quererlo, había sido parte de la solución. Pero eso también me mostraba algo importante. Nicolás no había llegado a esta conclusión por su cuenta. Había sido la vergüenza social. El miedo a ser visto como mal hijo. Y eso no era suficiente. Nicolás, aprecio que estés aquí. Aprecio que lo veas. Pero necesito que entiendas algo importante. Yo no puedo volver a ser la madre que era. Esa mujer que decía sí a todo.
que ponía tus necesidades siempre por encima de las mías, que aceptaba cualquier trato con tal de estar cerca de ti. Ella ya no existe. No te estoy pidiendo que seas esa persona. Solo quiero una oportunidad de empezar de nuevo, de hacerlo mejor. ¿Y qué significa eso exactamente? Hacerlo mejor. Se quedó pensando, y vi en sus ojos que no lo había pensado. Significa llamarte más, visitarte, incluirte. No. Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. No quiero visitas de obligación. No quiero llamadas porque te sientes culpable. Quiero respeto. Quiero ser tratada como una persona completa. No solo como tu madre. Como Eugenia. Con mis propias necesidades. Mis propios sueños. Mi propia vida. Nicolás me miró como si me estuviera viendo por primera vez. No sabía que sentías así. Porque nunca preguntaste. En todos estos años, ¿cuántas veces me preguntaste qué quería yo? ¿Qué soñaba yo? Siempre fui la que preguntaba, la que escuchaba, la que daba, y tú solo recibías. Se quedó callado, y vi algo en su rostro. Reconocimiento real, dolor genuino. Tienes razón, y no sé cómo arreglarlo. Yo tampoco sé si se puede arreglar, pero si vamos a intentarlo, tiene que ser diferente. Tiene que haber límites. Tiene que haber respeto. Y tiene que haber consecuencias cuando esos límites se rompan. Lo que quieras. Dime qué necesitas. Y ahí estaba. El momento de establecer mis términos. Primero, necesito espacio. Tiempo para procesar todo. No voy a estar disponible cada vez que necesites algo. Segundo, si me invitas a algo, es porque realmente me quieres ahí. No por obligación. Y si no hay espacio para mí, está bien. Pero entonces tampoco hay espacio para pedirme favores. Tercero, el dinero. No más préstamos. No más regalos forzados. Si ayudo financieramente será porque yo lo decido. Nicolás escuchó cada palabra. Asentía. Se veía vulnerable. Puedo hacer eso. Voy a hacer eso. Vamos a ver. El tiempo lo dirá. Se levantó para irse. En la puerta se volteó. Mamá, de verdad lo siento. Y te amo. Siempre te he amado. Lo sé. Pero amar no es suficiente si no viene acompañado de acciones. De respeto. De valorar a la persona que dices amar. Asintió. Se fue. Y cuando cerré la puerta, no sentí tristeza. Sentí paz. Paz de saber que había dicho mi verdad. Que había puesto mis límites. Que había elegido mi dignidad sobre su comodidad. Los días siguientes establecí mi nueva vida. Llamé a Graciela todas las noches. Retomé contacto con amigas que había abandonado. Me inscribí en una clase de cerámica. Comencé a cocinar solo para mí. Decoré mi casa con colores que me gustaban. Verde menta. Coral. Amarillo brillante. Esta no era la casa de nadie más. Era la mía. Nicolás llamó 2 semanas después. No para pedir. Solo para preguntar cómo estaba. Fue extraño. Nuevo. Pero bueno. No sabía si nuestra relación se repararía completamente. Pero la verdad es que no quería que fueran como antes. Quería algo nuevo. Algo mejor. Algo basado en respeto mutuo. Y si no era posible, entonces estaba bien también. Porque había aprendido algo fundamental. Había aprendido que yo estaba completa. Con o sin él. Con o sin nadie. Una noche, sentada en mi sala mirando las fotografías de Cartagena, pensé en todo lo que había pasado. Y me di cuenta de algo importante. A veces las peores cosas que nos pasan son las que nos liberan. A veces tenemos que tocar fondo para finalmente impulsarnos hacia arriba. A veces el rechazo es redirección hacia algo mejor. Y mirando el mar en las fotografías, sonreí. Porque sabía que volvería. A Cartagena. A esa casa con vista al océano. Pero por ahora, estaba bien aquí. En mi propia casa. En mi propia vida. En mi propia mesa. Donde siempre había lugar para mí. Porque yo lo decidía. Porque yo importaba.
porque finalmente había aprendido la lección más importante de todas, que no necesitas aceptar migajas y llamarlas banquete, que mereces un lugar en la mesa. Y si no te lo dan, puedes crear tu propia mesa, y será más hermosa de lo que jamás imaginaste.